El amanecer encontró a Clara sentada junto a la cuna doble, observando cómo sus gemelos dormían con una calma que parecía un milagro. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, de promesas susurradas y decisiones que cambiarían destinos. Cuando escuchó pasos suaves detrás de ella, no se sobresaltó. Reconocía ya la presencia de Alejandro, esa mezcla de firmeza y ternura que había comenzado a transformar su mundo sin pedir permiso. Él se acercó despacio, como si temiera romper la fragilidad del instante. Le apoyó una mano en el hombro y Clara sintió un calor distinto, uno que no venía del cuerpo sino de la esperanza. Alejandro se inclinó para mirar a los bebés, y sus ojos, acostumbrados a cifras imposibles y contratos millonarios, se humedecieron al ver aquellas dos vidas diminutas respirando al unísono. «No volverás a pasar hambre», dijo con una convicción tranquila. «Ni tú ni ellos». Clara no respondió con palabras. Se volvió hacia él y, por primera vez, se permitió llorar sin miedo. Alejandro la abrazó, y ese abrazo no fue el de un salvador distante, sino el de un hombre que había decidido quedarse. Entre ambos no hubo promesas grandilocuentes, solo un silencio lleno de significado, cargado de un afecto que crecía con cada latido compartido. Los días siguientes trajeron cambios que parecían sacados de un sueño. La vieja bicicleta que Clara había vendido para comprar leche regresó a su puerta, restaurada y reluciente, pero ya no como un símbolo de sacrificio, sino como recuerdo de la fuerza que la había mantenido en pie. Alejandro se aseguró de que Clara tuviera un hogar digno, atención médica para los gemelos y un futuro que no dependiera de la caridad, sino de oportunidades reales. Pero lo más sorprendente no fue el dinero ni la estabilidad, sino la forma en que Alejandro se integró en su vida cotidiana. Aprendió a preparar biberones, a cambiar pañales torpemente, provocando risas que llenaban la casa. En las noches tranquilas, cuando los gemelos dormían, él y Clara se sentaban juntos, compartiendo historias, miedos y sueños que nunca se habían atrevido a pronunciar en voz alta. La atracción entre ellos creció sin estridencias, como una melodía suave que se instala en el corazón. Una tarde, mientras el sol teñía de dorado las paredes, Alejandro tomó la mano de Clara y la besó con una delicadeza que la dejó sin aliento. No fue un beso apresurado, sino una promesa silenciosa de respeto y deseo. Clara sintió que, por primera vez desde hacía mucho, no estaba sola en el mundo. El pasado de Alejandro, lleno de lujos y soledad, comenzó a encontrar sentido en aquella casa sencilla. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas, sino en la risa de los gemelos, en la fortaleza de Clara, en la posibilidad de amar sin máscaras. Y Clara, que había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, empezó a creer que merecía algo más que sobrevivir, merecía ser feliz. Una noche especial, bajo un cielo cuajado de estrellas, Alejandro llevó a Clara a un pequeño mirador. El viento olía a mar y a libertad. Allí, sin testigos, le habló de su admiración, de cómo su valentía lo había cambiado, de cómo deseaba construir algo juntos. Clara escuchó con el corazón abierto, y cuando él terminó, no hizo falta respuesta elaborada. Bastó con que apoyara su frente en la de él y sonriera. El amor que nació entre ellos no borró el pasado, pero lo transformó. Clara nunca olvidó los días de hambre y miedo, los convirtió en la raíz de su compasión. Alejandro, por su parte, decidió usar su fortuna para crear programas de apoyo a madres solteras, inspirado por la mujer que le había enseñado el verdadero valor de la vida. Juntos, se convirtieron en un ejemplo silencioso de que la bondad puede cambiar destinos. Con el tiempo, los gemelos dieron sus primeros pasos, y Alejandro estuvo allí, aplaudiendo como un niño. Clara lo observaba y comprendía que aquel joven millonario ya no era un visitante en su historia, sino una parte esencial de ella. El amor que compartían no era un cuento perfecto, sino uno real, construido con cicatrices, decisiones y una fe profunda en el mañana. Y así, donde una vez hubo desesperación, floreció un futuro luminoso. La madre pobre que vendió su bicicleta para alimentar a sus hijos encontró no solo ayuda, sino un amor que la vio, la respetó y la eligió. El joven billonario descubrió que su mayor legado no sería su fortuna, sino el hogar que ayudó a crear. Bajo el mismo techo, entre risas, besos y sueños compartidos, sus vidas se entrelazaron para siempre, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el destino puede sorprender con una luz capaz de cambiarlo todo. La casa comenzó a llenarse de pequeños rituales que daban sentido a cada día. Clara se levantaba temprano, no por obligación sino por ilusión, y preparaba café mientras Alejandro mecía suavemente a uno de los gemelos, tarareando canciones que había aprendido en su infancia y que nunca creyó volver a cantar.
Había algo profundamente íntimo en esa escena, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que se sentía real, vivo, creciendo con la naturalidad de lo inevitable. Una mañana, mientras la luz se filtraba por la ventana, Alejandro observó a Clara con una intensidad silenciosa. Ella llevaba el cabello recogido de manera descuidada, con una camiseta sencilla y una sonrisa cansada pero genuina. En ese instante, él comprendió que se había enamorado no de una imagen idealizada, sino de la mujer completa, fuerte, frágil, luminosa. Se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos. Clara se tensó apenas un segundo, luego se relajó, apoyándose contra su pecho como si aquel gesto hubiera estado esperando desde siempre. Nunca imaginé una vida así, susurró ella. A veces temo que sea solo un sueño. Alejandro besó suavemente su cuello, un beso lento, cargado de ternura y deseo contenido. Si lo es, no pienso despertar, respondió. Ese contacto encendió algo nuevo entre ellos, una corriente que ya no podía ignorarse. Sus labios se encontraron sin prisa, explorándose con una mezcla de respeto y pasión. No hubo urgencia, solo una promesa silenciosa de que aquello podía crecer sin miedo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, mirándose como dos personas que acababan de cruzar un umbral invisible. Sin embargo, la vida no se detenía. Alejandro debía atender asuntos de su imperio empresarial, y Clara, aunque ahora contaba con estabilidad, insistía en recuperar su independencia. Comenzó a estudiar por las noches, decidida a construir un futuro propio. Alejandro la apoyó sin reservas, admirando aún más su determinación. Cada vez que ella regresaba cansada, él la esperaba despierto, con una cena sencilla y una conversación que la hacía olvidar el agotamiento. Los gemelos crecían rápido, llenando la casa de risas y llantos que ya no eran motivo de angustia, sino de vida. Alejandro empezó a preguntarse cómo sería su mundo sin ellos y la respuesta lo inquietó, no podía imaginarlo. Esa certeza lo impulsó a tomar decisiones profundas, no solo financieras, sino emocionales. Por primera vez, el poder no le daba control, el amor sí. Una noche de lluvia, Clara no pudo dormir. Se levantó y encontró a Alejandro en el salón, sentado en la oscuridad. Sus hombros parecían más pesados de lo habitual. Se acercó despacio y se sentó a su lado. ¿Qué te preocupa?, preguntó con suavidad. Alejandro tardó en responder. Tengo miedo, confesó al fin. He ganado mucho en la vida, pero también he perdido demasiado. No quiero fallarte. No quiero que esto, hizo un gesto abarcándolo todo, se rompa. Clara tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. No necesito perfección, dijo. Solo verdad. Sus palabras lo desarmaron. Él la besó con una intensidad distinta, más profunda, más urgente, como si quisiera sellar un pacto invisible. Esa noche, entre susurros y caricias, ambos se permitieron cruzar la línea que los había contenido hasta entonces. No fue solo un encuentro físico, fue una unión emocional que los dejó expuestos, vulnerables y más unidos que nunca. Al amanecer, permanecieron abrazados, escuchando el suave respirar de los gemelos desde la habitación contigua. Alejandro pasó los dedos por el cabello de Clara, y ella sonrió, con esa paz que nace cuando el corazón deja de huir. Pase lo que pase, dijo él, no me iré. El mundo exterior comenzó a notar los cambios. La prensa empezó a hablar del joven billonario que había reducido su presencia pública, que invertía en proyectos sociales y aparecía, de vez en cuando, acompañado de una mujer sencilla y 2 bebés. Clara evitaba los reflectores, pero entendía que su historia podía inspirar a otros. No por el dinero, sino por la humanidad detrás de él. A pesar de la felicidad, Clara luchaba con fantasmas internos. En silencio, temía no estar a la altura del mundo de Alejandro. Una tarde, esa inseguridad estalló en lágrimas. Alejandro la escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, la abrazó con fuerza. No necesito que encajes en mi mundo, le dijo. Yo quiero vivir en el tuyo. Esas palabras sellaron algo irrompible. Clara comprendió que el amor no era un intercambio desigual, sino un encuentro. A partir de entonces, se permitió soñar sin culpa, amar sin reservas y creer que su historia no era un accidente, sino una elección. Los días siguieron fluyendo, llenos de pequeños gestos y grandes emociones. Cada risa de los gemelos, cada beso robado en la cocina, cada mirada compartida en silencio iba construyendo algo más grande, más profundo.
y aunque ninguno de los dos sabía qué desafíos vendrían después, ambos sentían que estaban preparados, porque ya no caminaban solos, y el amor que los unía seguía creciendo, reclamando espacio, tiempo y futuro. Como una marea suave que no retrocedía. Las semanas siguientes trajeron consigo una calma distinta, no exenta de desafíos, pero llena de una confianza nueva. Clara comenzó a notar cómo Alejandro se movía por la casa con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Dejaba su chaqueta sobre la silla, aprendía dónde guardaba ella las cosas y, sin darse cuenta, iba tejiendo una vida compartida en los detalles más pequeños. Una tarde, mientras los gemelos dormían la siesta, Clara y Alejandro salieron a caminar. El barrio, humilde pero lleno de vida, parecía observarlos con curiosidad. Algunas miradas eran de sorpresa, otras de respeto. Alejandro no parecía incómodo, al contrario, caminaba con la cabeza alta, sosteniendo la mano de Clara con orgullo. Ella, por su parte, sentía una mezcla de pudor y emoción, como si el mundo estuviera reconociendo algo que apenas comenzaban a comprender. Se detuvieron en una pequeña plaza. Clara se sentó en un banco y Alejandro se colocó frente a ella, mirándola con una intensidad que la hizo sonreír. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó él. ¿Qué?, respondió ella, divertida. Que nunca pediste nada, y aún así lo mereces todo. Clara bajó la mirada, conmovida. Esas palabras resonaron en su pecho, despertando una emoción profunda. Alejandro se inclinó y la besó, un beso lento, lleno de promesas no dichas. El mundo alrededor pareció detenerse, como si ese instante perteneciera solo a ellos. Con el paso del tiempo, Clara empezó a recibir propuestas inesperadas. Una fundación, inspirada por su historia, le ofreció colaborar en proyectos sociales. Al principio dudó, temiendo no estar preparada, pero Alejandro la animó con una fe inquebrantable. La acompañó a la primera reunión, se sentó al fondo y la observó hablar con una seguridad que ella misma desconocía. En ese momento, Alejandro sintió un orgullo profundo, silencioso, el orgullo de amar a alguien que florecía por sí misma. Las noches se volvieron un refugio. Después de acostar a los gemelos, compartían momentos de intimidad que no siempre incluían palabras. A veces bastaba con estar juntos, con sentir la presencia del otro. Otras, las caricias se volvían más intensas, más necesitadas. Se exploraban con una mezcla de pasión y cuidado, como dos almas que no querían herirse, solo reconocerse. Cada encuentro reforzaba el vínculo que los unía, haciéndolo más profundo, más real. Sin embargo, no todo era sencillo. El pasado de Alejandro comenzó a llamar a la puerta. Antiguos socios, compromisos pendientes, una vida anterior que exigía respuestas. Una noche, recibió una llamada que lo dejó en silencio. Clara lo notó enseguida. ¿Todo está bien?, preguntó, acercándose. Alejandro asintió, pero su mirada lo delataba. Hay decisiones que no puedo postergar más, dijo. Y no todas son fáciles. Ese fue el inicio de conversaciones difíciles. Alejandro habló de sacrificios, de elecciones que podrían afectar su posición, incluso su fortuna. Clara lo escuchó con atención, con el corazón apretado, pero sin miedo. Elijas lo que elijas, le dijo, quiero que sea porque te hace sentir en paz, no porque debas demostrar nada. Sus palabras fueron un ancla. Alejandro comprendió que, por primera vez, tenía la libertad de decidir sin máscaras. Y esa libertad venía de Clara, de la vida que estaban construyendo juntos. Una madrugada, despertaron con el llanto de uno de los gemelos. Alejandro se levantó antes que Clara y lo tomó en brazos, caminando despacio por la habitación. Clara lo observó desde la cama, con una ternura que le llenó los ojos de lágrimas. En ese gesto sencillo, entendió que su historia había dejado de ser solo una historia de rescate, era una historia de pertenencia. Los días se sucedían con una intensidad serena. Clara empezó a sentirse más segura, más consciente de su propio valor. Alejandro, por su parte, aprendía a soltar el control, a confiar en el ritmo de una vida menos predecible pero infinitamente más auténtica. Juntos, enfrentaban miradas, rumores, dudas, pero también celebraban cada pequeño triunfo. Una noche especial, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Clara se acercó a Alejandro con una sonrisa distinta. Quiero que sepas algo, dijo. Pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Ni del dolor,
ni del miedo, porque todo me trajo hasta aquí. Alejandro la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del pasado y del futuro al mismo tiempo. Sus labios se encontraron de nuevo, con una intensidad cargada de emoción, de deseo, de un amor que ya no necesitaba definirse. Se dejaron llevar por ese momento, conscientes de que cada segundo juntos era una elección renovada. Mientras tanto, en silencio, el destino seguía escribiendo páginas nuevas. Decisiones importantes se aproximaban, desafíos que pondrían a prueba lo que habían construido. Pero en medio de la incertidumbre, una certeza se hacía cada vez más fuerte: aquello que había comenzado con un sacrificio desesperado se estaba transformando en algo mucho más grande, más profundo, más poderoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado, y el camino que tenían por delante apenas empezaba a desplegarse. Con una claridad que ya no admitía dudas. El día decisivo llegó sin anunciarse, como suelen hacerlo los momentos que cambian la vida. Alejandro regresó a casa más temprano de lo habitual. Clara lo notó apenas cruzó la puerta, su mirada era firme, serena, distinta. No traía consigo el peso de la incertidumbre, sino la calma de quien ha tomado una decisión desde el corazón. Se sentaron juntos en el salón, con los gemelos jugando en el suelo, ajenos a la magnitud del instante. Alejandro tomó aire y habló sin rodeos. Había renunciado a acuerdos que comprometían sus valores, había reestructurado su imperio para que su fortuna tuviera un propósito humano, y había elegido una vida que no lo alejara de lo que ahora consideraba esencial. No lo dijo como un sacrificio, sino como una liberación. Clara lo escuchó con el corazón abierto, y cuando él terminó, no aplaudió ni celebró. Se levantó, lo abrazó y apoyó su cabeza en su pecho. En ese gesto simple estaba toda la respuesta. Alejandro cerró los ojos, sintiendo por primera vez que había llegado a casa de verdad. Los meses siguientes consolidaron lo que ya era inevitable. Clara se convirtió en una voz respetada en los proyectos sociales, no por ser la historia inspiradora, sino por su inteligencia, empatía y liderazgo. Alejandro caminaba a su lado, nunca delante. La admiraba en silencio, profundamente enamorado de la mujer que había surgido del dolor sin perder la ternura. Una tarde, mientras los gemelos dormían, Alejandro llevó a Clara al mismo mirador donde todo había comenzado a transformarse. El cielo estaba teñido de tonos rosados y dorados, como si el universo también quisiera ser testigo. Alejandro no sacó anillos ni pronunció discursos grandilocuentes. Simplemente tomó las manos de Clara y le habló desde el alma. Le dijo que el amor que sentía no era una promesa vacía, sino una elección diaria. Que no quería rescatarla ni ser rescatado, sino caminar juntos, construir, fallar y volver a levantarse. Clara, con lágrimas brillando en los ojos, respondió sin palabras largas. Asintió, sonrió y lo besó con una emoción tan intensa que selló el pacto más sincero de sus vidas. El tiempo siguió su curso, y la casa se llenó de más risas, de primeras palabras, de pasos inseguros convertidos en carreras libres. Alejandro se convirtió en padre no por sangre, sino por presencia, y los gemelos crecieron llamándolo con un nombre que no necesitaba explicaciones. Clara observaba esas escenas con una gratitud silenciosa, consciente de que la vida, al fin, le estaba devolviendo mucho más de lo que una vez le quitó. El mundo exterior nunca dejó de hablar. Algunos juzgaron, otros admiraron. Pero dentro de aquel hogar, las opiniones ajenas se diluían frente a la verdad compartida. El amor no era perfecto, pero era real. Había discusiones, cansancio, días difíciles. Sin embargo, siempre regresaban al mismo punto, la certeza de elegirse. Una noche especial, rodeados de amigos cercanos y miradas cómplices, celebraron su unión sin lujos excesivos, pero con una emoción que llenaba el aire. Clara, con los gemelos en brazos, miró a Alejandro y comprendió que aquel joven billonario ya no era solo el hombre que la ayudó en su momento más oscuro, sino el compañero que había caminado con ella hacia la luz. Cuando Alejandro habló, no mencionó dinero ni éxito. Habló de segundas oportunidades, de dignidad, de cómo una madre valiente y dos bebés hambrientos le habían enseñado el verdadero significado de la riqueza. Sus palabras resonaron en cada corazón presente, dejando una huella imborrable. Con los años, la historia de Clara dejó de ser contada como una tragedia superada y comenzó a ser recordada como un ejemplo de fortaleza y amor. La bicicleta que una vez vendió para alimentar a sus hijos ocupó un lugar especial en su hogar, no como símbolo de pobreza, sino de resistencia. Cada vez que Clara la miraba, sonreía, agradecida por no haber perdido nunca la fe,
incluso cuando todo parecía perdido. Alejandro, por su parte, entendió que su mayor legado no estaría en cifras ni edificios, sino en las vidas que tocó y en la familia que construyó desde la verdad. Juntos, enseñaron a sus hijos que el amor no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Y así, lo que comenzó como un acto desesperado de una madre pobre vendiendo su bicicleta para alimentar a sus gemelos se transformó en una historia extraordinaria de humanidad, romance y destino. Una historia donde el dolor no fue el final, sino el comienzo. Donde el amor no fue un milagro repentino, sino una construcción diaria. Y donde dos mundos opuestos se unieron para demostrar que, cuando el corazón guía el camino, incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la base de una felicidad eterna.